10 de la mañana, 2 minutos. Bueno, abusando de la amabilidad del ministro de Economía, le había dejado planteado antes de la pausa la pregunta con respecto a esa modificación que hubo que realizar en el aporte de IRPF. Bueno, yo no quiero entrar en tecnicismos que pueden aburrir mucho, pero sí quisiera hacer varias reflexiones. Nosotros no anunciamos esta consolidación fiscal porque no pensábamos hacerla. Pero en el momento en que nosotros comenzamos a realizar las primeras previsiones al respecto, se produce un deterioro muy profundo en la situación de Argentina y Brasil. Todos nuestros oyentes recordarán que en este proceso de diferenciación que estuvimos analizando en el bloque anterior, hay etapas más duras que otras. Y apenas llegados al gobierno de este periodo, se profundiza la situación en Argentina y en Brasil con una caída de expectativas muy importante. Primer punto. Segundo punto, hay dos maneras de medir el déficit fiscal o de expresarlo públicamente. La primera es la estructural. Son los factores durables, aquellos que no dependen de una sequía, de un factor circunstancial, de factores internacionales fuera de control. Es el corazón del resultado fiscal. Ese corazón del resultado fiscal, con la consolidación hecha y mencionada en la pregunta, mejoró notablemente. Y hoy se expresa en lo que es el corazón de las finanzas públicas. ¿Cuál es el corazón de las finanzas públicas? El gobierno central y el Banco de Previsión Social. El resultado fiscal estructural, durable, del corazón de las finanzas públicas está totalmente alineado con la meta que tenemos ahora, luego de la consolidación fiscal, que es la de terminar el periodo y llegar al año 2020 con un déficit fiscal de 2,5 puntos del producto. Estamos en el corazón de las finanzas públicas totalmente alineados con esa meta. Ahora bien, el déficit observado, el que registran las estadísticas, agrega a los factores estructurales factores circunstanciales. Y por eso hoy está en 3,9% del Producto Bruto Interno. Factores circunstanciales hubo muchos. Yo voy a citar el principal para no cansar a nuestros oyentes. Ustedes recuerdan que durante mucho tiempo el dólar estuvo planchado en este país. Incluso las fuerzas vivas, productivas, reclamaban un tipo de cambio más alto para poder competir. Pero estoy hablando de años. El Banco Central compró 4.000 millones de dólares para que no se fuera más abajo ese tipo de cambio. Y estuvo durante todo ese periodo comprando permanentemente dólares. ¿Qué pasó luego? Se llenó la plaza de moneda nacional pagada por el Banco Central a cambio de esos dólares. Y hubo que retirarla para evitar la inflación. ¿Y cómo se retiró ese dinero? Emitiendo deuda. Emitiendo deuda del Banco Central con la población. Por lo tanto, había que pagar los intereses de esa deuda. Y esos intereses que pagó el Banco Central explican 1 punto del déficit. Y no estaba previsto y no es estructural y no es durable. No es durable. Porque esa situación no se va a volver a repetir. ¿Me explico? Yo no creo que pasemos otros 2 años con el dólar planchado. Es más, espero lo contrario. Va a seguir creciendo. No, la expectativa es que el dólar siga incrementándose gradualmente en el Uruguay, porque el Banco Central lo ha llevado de esa manera. 34 pesos a fin de año más o menos. Esa es nuestra previsión. Evitando los saltos bruscos, ¿verdad? Hacia arriba o hacia abajo, que es lo peor que le puede pasar a la sociedad. Esa es la explicación. Entonces, la estructura del déficit está mejorando y la consolidación fiscal fue fundamental para lograrlo. No quiero que se nos vaya el tiempo. Hay que mantenerla, entonces. Por supuesto, no pensamos mantenerla, ni aumentarla, ni disminuirla. No quiero que se nos vaya el tiempo sin hablar de temas políticos. Asamblea Uruguay se pronunció
respecto a lo que son las precandidaturas, descartando la posibilidad de que usted sea precandidato y apoyando a Daniel Martínez, al igual que el propio Frente Libre Sereñi. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a ir a encabezar el Senado? Es probable, sí. Lo que menos importa es la peripecia personal. Lo que importa es que el Frente Libre Sereñi, en primer lugar, consolide y fortalezca su funcionamiento, su gestión. Yo creo que tenemos un buen candidato. Ese buen candidato apoya sus atributos en una muy buena combinación entre capacidades, conocimiento del Estado y potencial electoral. Creo que hemos tomado una buena decisión. Y en cuanto a lo personal, sí, prácticamente seguro que encabece la lista del Senado del Frente Libre Sereñi. ¿Podría ser ministro de Economía de Martínez? No, no voy a ser ministro de Economía. Ya fui unos cuantos años. ¿No? No, no. Ni por este premio que ha obtenido. Se lo digo porque, a ver, alguna vez lo hemos hablado en ADM en más de un almuerzo. No es una mala manera de terminar. No, en absoluto, pero es muy bien visto, se dio en un proceso muy largo en Chile, es muy bien visto a nivel internacional cuando una política económica es encabezada por una misma persona que, bueno... Por eso le preguntaba, ¿podía ser una posibilidad? Bueno, mis vinculaciones con la política económica del Uruguay ya llevan 14 años. Es el maestro Tavares de la economía. Son unos cuantos. Por suerte, durante esos 14 años, Uruguay creció consecutivamente. Fenómeno único en la historia del país. No lo digo por mí, lo digo por los uruguayos, que son los responsables de ese crecimiento. 14 años de crecimiento consecutivo. No hay ninguna etapa histórica en el país donde se pueda encontrar esto. Hay una mala interpretación de la realidad entonces, porque usted menciona, bueno, tuvo el premio, menciona el crecimiento sin pausas del país, a pesar de las vicisitudes regionales y mundiales. Sin embargo, por ejemplo, ayer Cifra divulgó el 50% de desaprobación al presidente Vázquez, que engloba, ¿no?, un poco la gestión del gobierno y cómo se siente la gente y la fuerza que van tomando discursos contrarios a la gestión del gobierno y la necesidad de cambio para el próximo periodo. Bueno, hay diversos factores implícitos en esa pregunta, todos dignos del mayor respeto, ¿verdad? Primero, comencemos por casa, nosotros hemos cometido errores. Errores, en algunos casos, muy importantes. Como por ejemplo los que motivaron cuestionamientos éticos, que enojan mucho a la gente. Y la enojan con razón. No nos podemos hacer los distraídos, tenemos que hacer, en primer lugar, autocrítica y, en segundo lugar, tomar las definiciones que haya que tomar al respecto, como demostrándole a la sociedad uruguaya que no solo no ignoramos estos hechos, sino que estamos dispuestos a corregirlos. En segundo lugar, no es la primera vez que ocurre que en sociedades como las nuestras se han logrado mejoramientos importantes. Vuelvo a repetir, no interpreten de esto que le estoy atribuyendo los mejoramientos solo al gobierno, porque hay veces que uno cree que lo que pasa en la realidad es siempre producto de lo que decide un gobierno, y no es verdad. Lo que pasa en la realidad es producto de lo que hace la gente. El gobierno tiene la obligación de abrir políticas públicas para estimular conductas que entiende necesarias, pero las conductas son de la gente. Y lo bueno que pasó en el país es producto de la conducta de la gente. Y cuando se van logrando mejoras importantes, una caída de la pobreza de 40 a 8%, me parece que es algo bastante importante, van surgiendo naturalmente, sobre todo en los llamados sectores medios del país, nuevas aspiraciones. Y esas aspiraciones, en la medida que coexisten con la desaceleración de la economía y de la sociedad, también generan descontento. ¿Me explico? Entonces, son varios los factores que hay que tener en cuenta, pero hay que hacer un esfuerzo por entenderlos, ¿verdad? Esos cuestionamientos éticos que generan un descontento o una molestia en el votante frente amplista,
de alguna manera están vinculados directamente con la figura o con uno de los capítulos grandes que ha sido la figura de Raúl Sendic y todo el episodio de Raúl Sendic, su salida de la vicepresidencia de la República y cómo se ha dilatado por parte del Plenario Nacional del Frente Amplio el tratamiento de lo que ha dicho el Tribunal de Conducta Política al respecto. Raúl Sendic, la figura, el nombre de Raúl Sendic, ¿puede ser un palo en la rueda electoral del Frente Amplio? Bueno, yo les voy a pedir disculpas, pero no quiero analizar estos temas que son graves e importantes en términos personales, en términos de una persona. Me gustaría referirme a ellos y analizarlos en términos de concepto. Este no es un valor que nosotros compartamos, no es un principio al servicio del cual estemos trabajando, es exactamente al revés. Nosotros tenemos que combatir y corregir este tipo de conductas y de hechos que han habido en la práctica. Pero esto es aplicable a todo el mundo. Y yo que estoy sentado en esta mesa, y perdonen que hable en primera persona, soy también uno de ellos a los cuales hay que aplicar este criterio. A todos nos tenemos que aplicar este criterio. Por eso no quiero personalizar todo lo que estoy diciendo en una persona, valga la redundancia, sino que quiero que sea un concepto... Claro. Que se nos aplique a todos. Y sin personalizar, ¿por qué dilata el Frente Amplio el pasaje de lo que dice el Tribunal de Conducta Política al que se lo llama y se lo convoca para que opine sobre algo, para tratarlo en un plenario? Y bueno, hay decisiones que son difíciles de tomar. En el Frente Amplio ha ocurrido varias veces, y no solo con estos temas, que requieren un proceso. Ese proceso yo tengo la sensación de que en este momento se está desarrollando, y bien, en el Frente Amplio. ¿Qué quiero decir con desarrollando y bien? Que viene como creciendo una conciencia de que lo otro no puede ser, ¿verdad? Y me parece que vamos a tener un final positivo para el Frente Amplio y para el Uruguay. ¿Me explico? Así que... me parece que hay que trabajar mucho, sobre todo en estos temas, hay que conversar, hay que convencer, pero que en definitiva va a haber una resolución positiva. ¿Sería más conveniente que esas figuras cuestionadas éticamente dieran un paso al costado, como han sugerido varias autoridades en las últimas horas? La otra cosa que no quiero hacer es adelantar la resolución a tomar. Y por eso... prefiero limitarme a decir, primero, reconocer el error, segundo, corregirlo. Ahora, no quiero decir desde ya y desde acá cuál es la corrección. ¿Me explico? Busquémosla entre todos. Ministro. Antes de despedirlo, sí, un nombre para próximo ministro de Economía si gana el Frente Amplio. No sé, no lo voy a designar yo. Lo va a designar Mario Vergara, por ejemplo. Lo va a designar, podría ser, claro. Es un hombre muy capaz en materia de política económica, sin duda. Escuela hecho. Ministro, muchísimas gracias. La verdad, un placer haberlo tenido. Muy amable por aceptar la invitación. En el cierre solamente una muy personal, porque yo hice varias menciones al momento en el que lo vi hacer el anuncio en conferencia de prensa de que retiraba su precandidatura. ¿Fue un proceso doloroso? No, fue un proceso de inyección de tranquilidad. Me sentí muy tranquilo al tomarlo. No, doloroso en el sentido de frustración. No, las cosas que se hacen son las que hay que hacer. Y yo sentí que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Hemos estado junto al ministro de Economía, el contador Danilo Astori, aquí en la mañana de Arriba Gente.